Hola a todos. En el video anterior les quedé debiendo la explicación de cómo funcionan los encendidos análogos y los digitales, sean TCI o CDI. Y también cómo saber en la moto, solamente observando, qué es lo que tiene, si análogo o digital. Para seguir viendo estos videos, nuevamente les voy a pedir que se suscriban a mi canal, le den a la campanita y así cada vez que yo hago un nuevo video, ustedes tendrán la notificación correspondiente. Así que disfruten del próximo video. En el anterior video les expliqué el sistema de avance, cómo la caja electrónica corría el pulso desde el de moderar al de máximo avance, al primer pulso que saltaba. Bueno, ¿cómo lo hace eso? En los circuitos electrónicos, si ustedes miran, van a ver que tiene una serie de transitores, condensadores, diodos, tiristores, bueno, una cantidad de elementos físicos. Se llama hardware. Pues bien, ese primer pulso, que es el de mayor avance, es memorizado en esos condensadores y es procesado, pero en una palabra, es retardado ese pulso y de esa manera no llega al sistema de disparo del CDI. Mientras que el segundo pulso, ese pulso que es negativo, ese sí es el que va directamente al sistema de disparo y dispara el CDI. De esa manera modera el motor o gira 1500, 1600 vueltas con el punto en ese segundo pulso. ¿Qué sucede? Cuando el motor empieza a generar mayor RPM, empieza a ganar velocidad el volante y hay menos tiempo entre explosión y explosión. Y de esa manera va alcanzando a ese proceso de memorización, a ese proceso de retardo que tiene ese primer pulso positivo y de a poco va produciendo el avance. Hasta que llega un momento que está la velocidad de giro que no le da tiempo al circuito electrónico, digamos, a memorizar ese pulso y antes de que empiece a hacer ese proceso ya pasa directamente al sistema de disparo y de esa manera produce el mayor avance. Después queda así. Este sistema es bueno, no da margen a muchas maniobras. Es decir, se puede retardar un poco, que en lugar de terminar de avanzar a las 3000, termina a las 4000, o se puede hacer más rápido, que termine de avanzar ya a las 2000 y pocas vueltas, pero no se puede hacer mucho más de eso, que tampoco es necesario para los motores normales de calle. Pero cuando los motores son de alta eficiencia, motores de competición, tiene otro requerimiento el encendido, es decir, se necesita que a distintas RPM haya distintos puntos. Incluso puede haber momentos de RPM que el motor necesite trabajar más atrasado, es decir, no al máximo de avance. Entonces, todo eso no se puede realizar con un encendido análogo. Y por eso es que han nacido los encendidos digitales. Ahora, ¿cómo funciona un encendido digital? Funciona muy diferente. Tiene un microprocesador que también tiene un reloj interno que marca una frecuencia que es la que va a comparar con las vueltas del motor para saber a cuántas RPM está el motor. ¿Y cómo hace el avance? Bueno, necesita de un software. Nosotros necesitamos hacer una planilla de Excel donde ponemos cada 50 o cada 100 vueltas el avance que vamos a querer, el avance que necesita el motor. De esa manera, a medida que el motor va levantando vueltas, ese microprocesador tiene embebido en su sistema o memorizado en su sistema qué es lo que tiene que hacer. Él se fija las vueltas que está y de acuerdo a esa planilla que nosotros realizamos y que luego se la descargamos, de esa manera va a producir el avance. En realidad nosotros tenemos un software en el cual primero lo escribimos en la computadora y en una planilla de Excel, que es un lenguaje apropiado que conocemos, hacemos la planilla. Es decir, podemos poner las vueltas, podemos indicarle al microprocesador el largo que va a tener la barra, que generalmente es una barra muy larga para darle tiempo a todos esos procesos. Y entonces
De esa manera le decimos que si la barra es de 90 grados antes del punto muerto superior y nosotros queremos que la chispa salte a 30, bueno, le decimos que deje pasar 60 grados y de esa manera después del pulso positivo deja pasar 60 grados y dispara la chispa. Por consiguiente, la va a disparar a 30 grados. Todas esas intrusiones que nosotros realizamos en una planilla, luego en un programa que se llama compilador, lo pasamos al idioma que interpretan estos microcontroladores, que se llama hexadecimal. Y esa planilla que queda totalmente diferente, en letras y números que es imposible de entenderlas, para nosotros, para los ingenieros de sistemas, sí lo entienden. Bueno, eso es descargado en el microprocesador y de esa manera el microprocesador va a saber qué hacer a las distintas RPM del motor. Con esto nosotros ya estamos entendiendo algo muy interesante, y es que la gran diferencia que tiene un encendido análogo de uno digital es el largo en la barrita excitadora de la bobina pulsora. Cuando nosotros tenemos una barrita que mide 4, 5, 6, 7, 8 centímetros en el perímetro del volante, ya estamos sabiendo que ese encendido es digital. En la realidad de los motores pequeños, voy a poner de ejemplo la IBR de Yamaha o la Krypton, cuando miramos con una lámpara de punto, que ya les mostré en el anterior video cómo se puede ver el punto, vamos a ver de que no hace nada raro, hace lo mismo que un análogo, modera de una manera y luego va avanzando hasta que termina de avanzar. Pero si eso lo hacemos en una moto de motocross o una moto de alta cilindrada, que ya son motores mucho más elaborados, vamos a ver que a distintas RPM tiene movimientos que podríamos pensar, pero está mal, está errático. No, no está errático. Los ingenieros, todo el grupo de ingenieros se puso ese motor en el banco de prueba, lo estuvo desarrollando y estuvo probando de a 100 vueltas cuál es, o de menos, o de más, cuál es el punto exacto donde el motor rinde más. Y entonces van haciendo esa planilla que yo les decía anteriormente, que luego será descargada. Es una planilla de intrusiones de lo que tiene que hacer el microprocesador. Y bueno, así funcionan los encendidos digitales. Ahora la pregunta, ¿podemos intercambiarlos? Bueno, veremos. Si nosotros tenemos un encendido, sea TCI o CDI, que es digital, luego de hacer un estudio de la moto, nos damos cuenta que esa caja electrónica está rota, nosotros tenemos que conseguir la caja original. ¿Por qué? Porque no va a andar no va a servir ninguna otra, ni la que tiene la moto va a servir para otro motor. A lo mejor ligamos y compramos una caja similar de otro modelo y el motor más o menos marcha, pero no estamos diciendo de que el punto va a ser exactamente el correcto como el que traía el CDI o TCI digital de fábrica. Pero tenemos una jugada. Si nosotros vemos que es muy caro, generalmente vale 10 veces más que un encendido común análogo de las motos chinas, y por otro lado tampoco a veces la conseguimos, es difícil de conseguirla en plaza. Bueno, ¿cuál es el salto que tenemos? Comparamos más o menos el diámetro del volante con un volante normal de otra moto que sabemos que el encendido es análogo y cortamos esa barrita, la cortamos a la misma medida del volante que llevaba la moto análoga, y de esa manera vamos a poder poner un encendido común, porque en realidad ahí nos va a quedar con el mismo avance que tienen los motores en general, que no son más de 28, 30 grados, algunos 25, 27, pero digo, vamos a poder solucionar, nos va a quedar andando bien el motor. Estamos hablando de motores que no son muy elaborados. Generalmente los motores hasta 250 se puede hacer perfectamente eso, y es una forma de abaratar notoriamente el costo de un recambio de esa pieza, que son piezas caras. E incluso también podemos hacerlo, si es un TCI que tenía la moto, perfectamente podemos adaptar un CDI, es decir, agarramos un CDI análogo, cortamos la barrita, la dejamos del mismo largo de un volante que
que tiene un centímetro y poco, que es lo que más o menos tienen los encendidos análogos, dependiendo del diámetro. Lógicamente, si el diámetro es mayor, es más grande la barra, si el diámetro es menor, es más corta, pero los grados son los mismos. Bueno, adaptamos un CDI y solo tenemos que cambiar la bobina de alta, que es la que no nos sirve porque la bobina de TCI era alimentada por 12 volt, no sirve para el CDI. Bueno, este es un truco que a lo mejor no les va a gustar a los que venden repuesto, pero bueno, es una forma también de poder salir de un apuro cuando nuestra economía está un poco escueta y no nos permite llegar a poder comprar el CDI digital original. Muchas veces cuando nos preguntamos ¿por qué en una moto económica viene con un encendido digital, que hay todo un proceso de programación atrás de él? Bueno, pero no se olviden que para el fabricante y para el vendedor de repuesto es un muy buen recurso. Imagínense que para cada moto tienen que tener un CDI específico, lo que quiere decir que van a aumentar la cantidad de ventas de CDI que son los mismos. O sea, en fábrica reprograman, le dan la programación que necesita cada moto, pero es mucho más económico mandar a hacer 100.000 CDI que mandar a hacer 3 o 4.000 CDI. Y de esa manera tenemos que la mayor cantidad de CDI se abaratan de costo y luego lo que hay que hacer es programarlo, que son de one touch, que se llama de un toque, o sea, se pueden programar una vez nada más. También los hay reprogramables. Ni hablar, para la gente que trabaja en competición, en equipos y eso, tienen CDI que son reprogramables, donde pueden modificar esa gráfica, modificar esas instrucciones y de esa manera pueden adaptar a las necesidades. De hecho, hay muchos CDI que traen más de una gráfica, que con un botón se les puede cambiar y tenemos un motor o más agresivo o menos agresivo de acuerdo a las condiciones de manejo, condiciones del piso, bueno, a las necesidades de uso de esos motores. Para todos aquellos que tienen curiosidad cómo es que se programa, voy a dejar unas muestras acá muy sencillas, muy rápidas para que tengan una idea. Esta es la planilla de Excel que yo me había referido anteriormente. Lo primero que hago es definir el largo de la barrita que va a generar esos dos pulsos, y defino el primer pulso antes del punto muerto superior a cuántos grados está. Luego puedo poner acá un límite de RPM. En este caso, bueno, está puesto esta cantidad de RPM porque el motor que estoy haciendo esta programación no pasa de las 10-11.000 vueltas. Entonces va a quedar, digamos, el motor va a ser el que se va a limitar por su limitación mecánica, digamos, en las RPM. Acá en esta columna amarilla es donde yo voy a poner los grados y de este lado las RPM. De esa manera ustedes verán que yo prácticamente hasta las 1300 vueltas le digo que solamente quiero 5 grados. Este programita lo que va a hacer es poner esta intrusión. Como ustedes ven acá, estos 5,9 milisegundos son lo que tiene que demorar en saltar la chispa después del primer pulso ese que va a dar la barrita. Y bueno, a medida que le voy definiendo el avance, o sea, para que ustedes vean ya más o menos a las 2600 vueltas, ya el motor le digo que tiene que tener 30 grados de avance. Y bueno, van a ver que va a esperar un 1,3 milisegundos después del primer pulso para que salte la chispa, y de esa manera se va haciendo la gráfica de avance que yo la puedo visualizar acá. Es decir, aquí este 30 son los grados y aquí son las RPM. Esta parte, estos dos datos yo los voy a copiar y van a ser después pegados en el software general, o sea, donde hago toda la programación del chip, que ahora se las voy a mostrar. Aquí tengo abierto el software, el Microcode Studio es, y bueno, aquí es donde yo hago toda la programación del chip. Todo esto que está en azul
es más que nada un recordatorio, es decir, esto no tiene nada que ver con las instrucciones. Bueno, acá yo estoy poniendo que estoy usando este chip y que voy a usar un reloj de 4 MHz. Bueno, son todas más que nada recordatorios para mí, es decir, acá este es el chip, estas son las patas que tiene, y bueno, y acá yo estoy definiendo, o mejor dicho, luego lo voy a definir. Esto es un recordatorio de cómo definí cada una de las patas, dónde están las entradas, dónde están las salidas. Y realmente aquí es donde esto que está escrito en negro es donde son las verdaderas instrucciones que yo le tengo que dar al chip. Todo esto que está acá es donde realmente defino en cada una de las patas lo que va a ir, va a tener su salida o su entrada, si va a recibir digamos la bobina de pulso. Esta es la salida hacia la bobina de alta. Son comandos que yo le doy para que él ejecute las instrucciones que le estoy dando al final. Y acá, como ustedes podrán ver, está la copia de la planilla de Excel que yo había hecho, que lo que hago es ponerlo en el software para que él después pueda darle las instrucciones finales. Acá tengo dos planillas puestos. ¿Por qué? Porque este programa yo lo hice de tal manera que puedo darle dos gráficas de avance al chip y puedo con un botón cambiar de una a otra. Todas estas instrucciones que yo he escrito acá, que ustedes ven que son letras y bueno, y generalmente son instrucciones en inglés y eso, bueno, yo luego voy a una parte de este programa donde yo tengo que compilar esto. ¿Qué es compilarlo? Bueno, es pasarlo a lo que se llama el idioma de máquina o el idioma del chip. Y aquí es donde me genera las verdaderas instrucciones, que son las que yo le voy a insertar, que les voy a grabar, que les voy a descargar a ese chip para que haga todo lo que yo programé. Es un idioma hexadecimal donde ustedes verán que hay letras y números, y bueno, y eso es lo que él logra interpretar. Bueno, un simple comentario que quería mostrarles para aquellos que más o menos no se imaginan cómo es esto. Lo mismo sucedería si yo tuviera un inyector y prescindiría en la moto del carburador. Bueno, a este mismo chip yo podría darle todas las instrucciones, en las distintas patas poner los distintos sensores que tiene la moto, es decir, el TPS, o sea, lo que indica cuáles son los grados de apertura de la mariposa de la admisión. Podría ponerle el sensor de presión, el MAP del tubo de admisión, podría ponerle los sensores de temperatura, y bueno, y ya las RPM las tiene desde la bobina pulsora, y de esa manera hacer todo un programa también para comandar un inyector. Así funciona, y da mucho trabajo hacer estas cosas, no lleva mucho tiempo, y bueno, y son cosas que generalmente, bueno, se hacen en fábrica porque luego se venden muchísimas unidades y compensa el trabajo fundamentalmente de los ingenieros de sistema que trabajan en todo esto. Hasta ahora hemos hablado de encendidos electrónicos que tienen una misma estructura. Son alimentados o por una bobina dentro del volante o por 12 volt. Son digitales o análogos, pero siempre dependen de la bobina pulsora y de esa barrita que en su pasaje produce 2 pulsos. Pues bien, en el próximo video vamos a hablar de una serie de encendidos que tienen una estructura diferente, ya que o poseen la bobina pulsora dentro mismo del volante o definitivamente no llevan una bobina pulsora. ¿Cómo funcionan? Bueno, también vamos a agregar en ese video algunos tips de cómo encontrar las fallas, pero de la misma manera como ahora podemos reconocer prácticamente mirando todo lo que hemos hablado en los anteriores videos, lo mismo va a pasar con las fallas.
Las vamos a encontrar de una forma muy fácil, muy sencilla y casi sin ningún tipo de instrumentación. Será hasta el próximo video.